Afectuosos saludos, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y también nuestra más cordial bienvenida a los protagonistas del debate de hoy. Ya ustedes han visto el título, Canarias en el debate de la nación. Nos acompañan, van a ser los protagonistas de este programa, don Arturo Escuder Martín, vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife. Don Arturo, bienvenido. Buenas tardes. También contamos con doña Rosalba González Batista, gerente de la Asociación de Familias Numerosas, Más de Dos de Santa Cruz de Tenerife. Doña Rosalba, bienvenida. Buenas tardes. Asimismo, va a participar en este debate don Carmelo Jorge Delgado, secretario de la Sección de Economía y Política Sectorial de Comisiones Obreras de Canarias. Don Carmelo Jorge, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Y también está don Ricardo Fernández de la Puente Armas, gerente de Asotel. Don Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. Bien, es habitual que recordemos a ustedes esas tres señas de identidad de Canal 8 en todos y cada uno de los programas. Canal 8 es un programa es un canal de capital 100% tinerfeño, canario. La línea editorial es el pluralismo, siendo una empresa privada. Sin embargo, en nuestros programas tratamos de contribuir a un servicio público incontestable. Aquí se practica el pluralismo, ¿no? Siempre procuramos que los participantes en los debates, sean del color que sean de la ideología que sean, evidentemente tengan algo que aportar al debate o a la cuestión que cada vez se manifiesta. Y luego también, pues gracias al apoyo de todos ustedes, y no son palabras bonitas, sino que es así, vaya nuestro reconocimiento, pues estamos en cabeza de las televisiones locales, según Sofres, en sus mediciones, tanto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife como en el archipiélago canario. Les invitamos a que ustedes participen también en nuestros programas. Tienen en este momento a pie de pantalla el correo electrónico, la dirección del correo electrónico. No se queden calladitos. Si lo estiman oportuno, intervengan. Opinen, discrepen de lo que aquí se diga, etcétera, etcétera. Lo que pretendemos es que ustedes contemplen la televisión no de un modo pasivo, sino que intervengan activamente, no solo con sus reflexiones de lo que aquí se pueda decir o sugerir, sino también con la propia participación. Y como es habitual, iniciamos el debate con un estudio que han elaborado los servicios informativos de Canal 8. ¿Salió bien parada Canarias en el debate sobre el estado de la nación de la pasada semana? El tiempo lo dirá, lo cierto es que del archipiélago se habló. Zapatero se tomaba el tiempo de réplicas a Ana Oramas, la diputada de Coalición Canaria integrada en el grupo mixto, para hacer referencias a las islas. Se hacía eco de los datos que han llevado a la comunidad autónoma a liderar la tasa de paro en el territorio español, cerca de 10 puntos por encima de la media estatal, y admitía que Canarias requiere de unas medidas singulares por su situación de lejanía y por su dependencia de un sector también dañado como es el turismo. El acercamiento entre el Ejecutivo Central y el Autonómico se ha tratado de poner de manifiesto por ambas partes de un tiempo para acá, algo que choca con el constante enfrentamiento que mantienen los inseparables Coalición Canaria y Partido Popular por un lado, con el Partido Socialista por otro, en el seno de la política regional. Así pues, en los últimos meses se han producido ya 2 reuniones entre ambos presidentes con el fin de acercar posturas y consensuar medidas conjuntas para que en Canarias se noten algo menos los efectos de la crisis económica. A este encuentro hay que añadir otro, como el de la pasada semana, también con el nuevo ministro de Política Territorial, Manuel Chávez. Este tipo de reuniones se seguirán produciendo en próximas fechas. Por lo pronto, se ha fijado una cumbre para abordar el fenómeno de la inmigración en las islas, en el que tomarán protagonismo tanto el gobierno de Canarias como el de España, a través de la presencia en el archipiélago de sus ministros de Trabajo, Educación e Interior. La cita será el próximo 15 de junio, pero habrá más, y esa es una de las actuaciones específicas anunciadas por Zapatero. Se celebrará en las islas antes de final de año un Consejo de Ministros con el que se dará por aprobado un plan integral de medidas aplicables a la comunidad autónoma.
también con el tiempo se irán definiendo. Eso sí, desde el pasado lunes Canarias cuenta con un plan de infraestructuras educativas impulsado desde el Estado por valor de 40 millones de euros. Además, la planta alojativa del archipiélago podrá ser modernizada a través de un plan Renove, también instado desde el Ejecutivo Central. Hay ahí el informe inicial, muy somero, como ya les advertimos habitualmente. Bien, vamos con las intervenciones de don Arturo, adelante. Bueno, yo creo que el periodista ha definido claramente lo que ha ocurrido. Es decir, en este debate del Estado de la Nación se ha abierto un nuevo escenario en el cual tanto el gobierno central se ha acercado un poco a las posturas canarias, y se han tomado medidas en el Congreso de Diputados que van a ser quizás las primeras que van a favorecer la futura reactivación de la economía canaria. El día de ayer, concretamente, se aprobaron 4 propuestas de resolución de coalición canaria, y también ayudados por los diferentes partidos políticos, porque tanto el PSOE como el Partido Popular han participado. Y después se han conseguido meter una serie de enmiendas en las propuestas de ley que había presentado el Partido Socialista, que son muy importantes. Son además con partidas específicas determinadas del carácter económico, y solamente para hacer un resumen muy rápido, porque la verdad es que no es muy complicado, básicamente las propuestas de resolución, una hace referencia al REF, al nuevo REF que quieren presentar próximamente, otra al asunto de los plataneros, del transporte de los plátanos, otra a todo el tema de relaciones con África, dándole a Canarias un papel relevante que hasta ahora se nos había dejado a un lado, y la última, y perdonen que tenga que verlo, pero es que no me acuerdo bien, y hace referencia al tema de la financiación del POSEI. Y resaltando solamente, para que la gente conozca un poco la importancia de las enmiendas que se consiguieron meter, una hace referencia a que dentro del actual REF, una de las cosas que vienen reflejadas es que los ciudadanos canarios, el Estado tiene que invertir como mínimo la misma cantidad que se invierte de media en el Estado. Hasta la fecha esto no está ocurriendo. El Gobierno central se ha comprometido a cumplir este objetivo. Por otro lado, la inclusión de Canarias en el tema del plan del programa de reindustrialización nacional, y finalmente la firma del convenio ferroviario que afecta tanto a Tenerife como a Las Palmas a través de los cabildos, y que de cara al futuro pues yo creo que va a ser beneficioso para todas las islas. Muchas gracias, don Arturo. Doña Rosalba González. Yo me voy a centrar un poquito en cómo afecta todo esto a las familias en el día a día, porque es lo que yo llevo. En principio, corregirle, don Ricardo, es la Asociación de Familias Numerosas de toda Canarias. O sea, sí. Tenemos oficina también en Las Palmas. Esto afecta a las familias de la siguiente manera. Yo, como hablo con las familias día a día, pues sé cómo les afecta, aparte que yo también soy familia numerosa y me toca en primera persona, ¿no? A mí las familias se me quejan a diario de que todas estas ayudas son humo. ¿Por qué? Porque van a solicitar ciertas ayudas que salen, va a salir ahora lo del bono social eléctrico, han anunciado a bombo y platillo muchísimas cosas, ayudas para los que no están en paro que no las reciben, que no reciben ninguna prestación, etcétera, etcétera. Entonces las familias yo las voy informando puntualmente y se dirigen a donde tienen que ir y se dan cuenta de que todo eso, pues nada, al final, ¿usted tiene este nivel de renta? Pues no le vale. ¿Usted tiene tanto? O sea, son tantas pegas que resulta al final que tener una familia en España numerosa, y estamos hablando de 3 hijos, porque ser familia numerosa con 3 hijos, es un cúmulo de desaciertos constantes, un cúmulo de pegas, un cúmulo de... todos son problemas. Entonces, yo lo que veo, y es lo que le pedimos normalmente desde las asociaciones de familias numerosas de toda España, porque nosotros estamos inmersos en la federación, a las administraciones de todo tipo, tanto sean locales, nacionales, etcétera, es que invertir en la familia es invertir en futuro. ¿Por qué? Entre otras cosas, nuestro presidente de la Nación, Rodríguez Zapatero, en el 2004, en el Congreso de Familias Numerosas de España, en Santiago de Compostela, dijo que España, él es consciente de que España va a la cola en prestaciones y en políticas familiares y que él eso lo iba a solucionar en 8 años. Las familias numerosas no hemos visto ninguna solución. Seguimos exactamente igual. Muy bien, muchas gracias, doña Rosalba. Don Carmelo Jorge.
Sí, yo antes incluso de entrar en el análisis de las medidas concretas, me gustaría destacar lo que para mí es el avance más significativo que se ha producido, que es el cambio de relaciones entre las instituciones. La crisis motivada por un problema financiero internacional en este país está agravado por dos factores que yo creo que son resaltables. En primer lugar, por el modelo productivo que tenemos, basado fundamentalmente en turismo y hostelería, tanto a nivel estatal como a nivel canario, pero en segundo lugar, por la politización en el sentido de partidismo que se ha hecho de la situación de crisis. Los mismos partidos que gobiernan en una comunidad, en la comunidad al lado son oposición y donde reclaman colaboración, cuando pueden ofrecerla, se limitan simplemente a obstaculizar la labor de gobierno. En ese sentido, el cambio de relaciones entre las instituciones, el abrir un nuevo clima, un nuevo escenario de entendimiento entre la Administración Central y la Administración Autonómica, es desde mi punto de vista el aspecto más resaltable de lo que se ha avanzado en el debate sobre el Estado de la Nación. Muchas gracias, don Carmelo. Jorge, don Ricardo. Bueno, pues desde el punto de vista meramente turístico, tengo que decir que las propuestas del debate del Estado de la Nación fueron, a nuestro parecer, y de las más patronales turísticas de Canarias, insuficientes. Nosotros pensábamos que, dada la situación que tiene ahora mismo Canarias, las perspectivas que iban a haber en este debate y además que había habido un trabajo previo que se había hecho, pues iban a ir en otro camino. Por un poco resumir brevemente las grandes aportaciones del presidente del Gobierno, las líneas que planteaba era, por un lado, que las líneas aéreas que volasen en estos primeros 6 meses, más que en los 6 meses del último año, pues iban a tener una bonificación sobre el exceso del 100%. Claro, esta medida igual suena muy bien, pero en la realidad, cuando tenemos caídas de todas las compañías aéreas en plazas aéreas entre el 15 y el 20%, en la realidad, salvo alguna compañía que haya empezado a volar a final de año y que por lo tanto sus números, al ser muy reducidos, cualquier incremento es positivo, pues prácticamente se queda en nada. La segunda medida era la supresión de las tasas aeroportuarias, como de hecho ha hecho Grecia, con gran éxito, porque se han incrementado el número de vuelos programados hacia Grecia y sus islas, porque ellos han quitado las tasas de abril a septiembre en todas sus condiciones. Bueno, pues el Estado lo que ha propuesto es un incremento del 15 al 30% de exención. Para que también tengamos una idea de lo que estábamos pidiendo y lo pongamos en valor con otras ayudas a otros sectores, pues la supresión de las tasas para Canarias podía significar en un periodo de 6 meses en torno a unos 28 o 30 millones de euros. Al automóvil se le acaban de dar en repetidas ocasiones 400, 500, ahora nosotros consideramos, hombre, que el sector turístico en España, que representa aproximadamente un 10, un 12% del PIB, pero que en Canarias está el directo sobre el 30%, pues que nosotros en Canarias teníamos que tener unas singularidades específicas. Como cosas positivas del debate, bueno, pues una línea ICO Renove específica para Canarias. Hay un planteamiento del ICO que es para toda España, que fueron unos primeros 600 millones, que prácticamente se fueron todo para Baleares y para Cataluña. Bueno, pues parece ser que va a haber una línea específica consignada para la renovación alojativa en Canarias. Eso sí consideramos que ha sido una condición positiva. Y también creemos que, hombre, que la celebración de un Consejo de Ministros, quitando un poco lo que es el folclore de estas cosas, evidentemente y por los antecedentes, suponemos que ese Consejo, que podrá ser, se dice, sobre octubre, noviembre, pues habrán líneas específicas y medidas específicas importantes para Canarias. Por lo tanto, tendremos un poco que esperar a esa fecha. Sí, en el transcurso del debate, si es posible, cada uno desde su perspectiva, desde su posición, sí sería interesante que de cara a ese Consejo de Ministros, de cara al futuro, y por supuesto analizando aún más en profundidad algunas de las medidas que se han aprobado, ¿no? Pero que aporten ustedes, digamos, iniciativas, si es posible, para que sean indispensables, que sean muy necesarias, que sean muy convenientes, sin pedir la luna, pero sí para para una salida de lo que hemos dado en llamar situación de crisis, que por cierto, situación de crisis, ¿a ustedes le ven en este momento, así una pregunta rápida, le ven en este momento ya horizonte? Ha empezado a decirse que empezaba a reverdecer, que había algunos brotes internacionales
de que la crisis se acababa. ¿Cómo lo ven desde el punto de vista de las islas, don Arturo? Pues si hablamos de la crisis, aquí no salimos en todo el día, creo yo. Hombre, pero usted tiene una gran capacidad de síntesis. Hombre, no, yo creo que el asunto de la crisis económica, la verdad es que ahora mismo el ponerle un fin, especialmente en Canarias, es muy complicado. Es decir, yo, si me dijesen de decir una fecha para cuándo puede resolverse o podemos ver un poco el final, yo diría que hasta marzo del año que viene no podremos decir esto tiene camino. Es decir, yo ahora mismo, yo creo que nadie podría decirlo. Aquí vamos a tener una situación muy complicada en Canarias y aquí quizás Carmelo lo puede saber mejor. Estamos ahora mismo en el 27% de desempleo, con 280.000 parados. En junio vamos a llegar a los 300.000 aproximadamente, que es casi un 30% de desempleo. Se va a generar de alguna forma una situación que ya en algunos ayuntamientos está desbordada en temas de bienestar social. Como decía antes Rosalba, el tema familiar, yo no quiero entrar, pero bueno, el tema familiar es muy complicado. Y bueno, yo no es que no quiera ser optimista, pero si a mí me dijesen dar una fecha, yo creo que a partir de marzo del año que viene es posible que veamos alguna salida. Bien, de todas maneras ahora los demás van a poder intervenir a continuación, que lo harán en cuanto reanudemos el debate, porque se nos ha ido ya la primera parte. Enseguida estaremos con ustedes. Están ustedes, estamos en Canal 8 y estamos en el programa dedicado a Canarias en el debate de la Nación. Nos acompañan en el estudio, son los protagonistas de este debate, doña Rosalba González Batista, gerente de la Asociación de Familias Numerosas Más de Dos del Archipiélago Canario, don Arturo Escudero Martín, vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, don Ricardo Fernández de la Puente Armas, gerente de Asotel, y don Carmelo Jorge Delgado, secretario de la Sección de Economía y Política Sectorial de Comisiones Obreras de Canarias. Hemos tenido una primera parte del debate, ahora continuamos en esta segunda con esa cuestión que había contestado don Arturo, en el sentido de que cuando prevén que pueda finalizarse, y sobre todo en Canarias, llegar al fondo de la crisis. Tiene la palabra don Carmelo Jorge. Sí, yo con respecto a esas previsiones, yo no me atrevo a ponerle fechas. Es probable que a principios del año que viene en el panorama financiero internacional empiecen a vislumbrarse lo que están llamando ahora brotes verdes, y eso es probable que se acabe consolidando, pero eso no significa que nosotros vayamos a entrar en una senda de recuperación. Nosotros ya decía antes que tenemos problemas estructurales de fondo. Una de las patas de nuestro crecimiento ha sido la construcción, y evidentemente en la construcción no vamos a volver a crecer nunca al ritmo al que estábamos creciendo. La economía canaria, para no destruir empleo, necesita crecer a ritmos superiores al 3% del Producto Interior Bruto anual. O generamos una actividad o varias o múltiples actividades económicas que supongan junto al turismo una segunda pata de crecimiento, o no seremos capaces de volver a crecer. Perdón la interrupción, sí. ¿No basta con el turismo? No basta con el turismo. Perdón la interrupción, era la matización. Sí, el turismo es un monocultivo. Ninguna economía que se sustente en una sola actividad tiene posibilidades de generar desarrollo. Las economías europeas como la irlandesa, que más crecieron en los últimos años, lo hicieron diversificando. Diversificar es algo que se usa habitualmente, es una palabra que se usa habitualmente como una especie de panacea, ¿no? Para nosotros no es una opción. Para volver a crecer al ritmo que estamos creciendo, la diversificación en Canarias no es una opción, es una necesidad. Y miren, hay una cosa que es fundamental para poder diversificar, más allá del dinero y más allá de la inversión. Lo primero que hay que tener para poder diversificar es capital humano. Y nosotros tenemos 60, 70.000 jóvenes sin ninguna titulación que acaban de salir de la construcción o de la hostelería sin saber hacer nada, sin ninguna titulación ni ninguna cualificación profesional, y esa es la gran tragedia de la sociedad de Canarias a la hora de afrontar la salida de la crisis. Si no intervenimos ahí, si no actuamos ahí, nuestra salida de la crisis desde luego será bastante más lenta y más dolorosa que la que puede existir en el resto de Europa.
Bien, muchas gracias. Sí. En referencia al capital humano, era una cosa que quería tocar ahora, estoy totalmente de acuerdo. O sea, todo país que se preste tiene como objetivo principal, desde mi punto de vista, el capital humano. Y qué mejor que invertir en el futuro de un país. Ya lo decía el presidente el otro día, o sea, tenemos garantizadas las pensiones hasta 15 años, o sea, los que tenemos entre 40 y 50 horas, o sea, lo tenemos muy crudo, ¿no? O sea, que no tenemos relevo generacional, las políticas familiares son prácticamente inexistentes, simplemente se ayuda, nada más que son para tapar agujeros más bien de ayudas sociales. Se están quedando hoy por hoy, del 2007, el informe que tengo yo del 2007, se quedaron sin ayuda familiar o ayuda social. Niños de menores de 19 años en toda España solo recibieron 1 millón, 9 millones se quedaron fuera. ¿Por qué? Porque no se hace como se hace en el resto de Europa, o sea, no se pone un límite de renta, sino es una política familiar, o sea, una ayuda de carácter general, sin límite de renta, para que así llegue a todas las familias, porque al poner un límite de renta tan bajo, o sea, la media de familia, nuestras administraciones lo pueden ver, lo que se gana por media de familia, o sea, no llega, simplemente son personas que prácticamente tienen que estar en la indigencia, como me dicen a mí las familias asociadas. Entonces, invertir en el capital humano es lo mejor que puede hacer cualquier gobierno que se preste mínimamente serio, mirando alrededor, ¿no? Somos las que más consumimos, más impuestos pagamos, más jóvenes aportamos al sistema educativo y productivo, más contribuimos a generar, o sea, al PIB. O sea, yo creo que eso es muy importante. Yo creo que ponerle una fecha a esta situación es muy complicado, como decía Carmelo, ¿no? Hay varias, y yo creo que todos más o menos, y muchos de los telespectadores que manejan datos, se habla de que, bueno, quizás para final del año que viene, mitad de año, como decía antes, pero hay una cosa que es verdad, es decir, hoy por hoy, y hasta que el sector turístico en Canarias no se reactive, que estamos ahora mismo en una situación muy complicada y muy delicada, con unas perspectivas debido a la situación que hay en Europa difíciles, y eso es un hecho constatable, pero hasta que el sector turístico no se reactive, el resto de la economía de Canarias no se va a reactivar. Es decir, hasta que al menos hayan 2 sueldos en una familia, en una casa, pues no nos plantearemos o no se plantearán el comprar un piso nuevamente, el cambiarle la nevera, el televisor, en fin, el reactivar nuevamente el consumo. Yo creo que nosotros o Canarias, dado este monocultivo que tenemos con el turismo, saldremos antes que el resto del territorio español. Es decir, en cuanto en Europa la situación se empiece a estabilizar, se empiece otra vez a reactivar la economía, la gente volverá otra vez a viajar. Y nosotros somos un destino líder en ese sentido y por lo tanto, supuestamente, porque estas cosas no hay ciencia cierta, pero supuestamente Canarias se reactivará anteriormente. Y en relación y muy brevemente, en relación a la intervención inicial que hice, con las propuestas que hizo el gobierno, el presidente, caso en este caso el presidente, yo creo que él mismo en el propio debate se dio cuenta de que las propuestas que él traía o que le habían preparado, evidentemente, pues no eran tan buenas como él pretendía, porque en el mismo debate automáticamente él hizo un replanteamiento de que, bueno, esto de las tasas habrá que estudiarlo más calmadamente, en fin, hay que profundizar en esto. O sea, yo creo que en ese sentido esa buena sintonía o se retoma de las relaciones entre el gobierno de Canarias y la autonomía, bueno, pues ha sido mejor. Las intervenciones de los grupos parlamentarios, ¿quiere usted decir, o pregunto, las intervenciones en el debate y particularmente de Coalición Canaria también, pero en general, ¿usted cree que le ha hecho o que le va a hacer rectificar al presidente en sus planteamientos iniciales? Yo creo que sí, yo creo que la intervención, y yo escuché parte de la intervención de Anoramas, fue un planteamiento con datos, es decir, la realidad está que tenemos el mayor índice de paro, que todos los meses desgraciadamente hay muchas personas que van al paro y que no vemos un paro en un cambio de tendencia, ¿no? Por lo tanto, Canarias necesita medidas específicas, necesita un plan con ayudas claras para reactivar su economía y entre ellas, evidentemente, un plan específico para el sector turístico. Y tanto los sectores empresariales como los sectores sindicales o laborales, digamos, con independencia de cómo calibren estas medidas anunciadas y otras que también pido que se vayan sugiriendo, pero quiero decir, la aportación tanto de el empresariado como de los sectores sociales o los sectores, mejor dicho, el empresariado también es sector social, perdón, es decir, los sectores laborales y sindicales, está en su mano
o está en sus manos el hacer esas aportaciones y qué aportaciones podrían hacer? Yo creo que el debate por lo menos ha sido importante para Canarias en el sentido que comentamos antes, es decir, que el Estado español y el Gobierno de Canarias hayan hecho un acercamiento es importante. Que, como decía Ricardo, Ani Oramas en lo que dijo, en lo que comentó ella, haya conseguido que Zapatero o que el Gobierno vea más clara la situación de Canarias, dando las cifras reales que hemos tenido, pues hay que valorarlo en el sentido que es muy importante, y conseguir el apoyo de los otros grupos para sacar lo que se ha sacado es importante. Y yo creo que en el tema del turismo es vital el pasar este invierno, es decir, el conseguir, lo primero que tenemos que hacer es conseguir que se pare el paro que se está generando. Es decir, vamos a ayudar a la gente a que no se destruya empleo, a conseguir mantener el empleo que tenemos, que es lo primero, ¿no? Yo creo que si conseguimos parar esta masacre... Parar el paro sería el objetivo número 1 en la política económica, tanto del central como del gobierno canario. Y en Canarias tenemos una fórmula, aparte del turismo, que es vital el conseguir revitalizarlo, en la construcción. La construcción, como decía Carmelo, es el sector que primero se afectó, que sigue estando afectado por múltiples variables, ahora viene pues, por todo el tema inmobiliario, y quizás ahí los ayuntamientos aprobando los planes de ordenación urbana, dejando que se vuelva a desarrollar por lo menos una parte de la actividad, pueden ayudar por lo menos a crear algo de empleo, aparte de lo que es la obra pública, la rehabilitación de obra pública y todo esto. Y eso, y empujando todos, porque las situaciones que vamos a pasar van a ser... no quiero ser dramático. Yo creo que lo de los planes generales es fundamental, o sea, que si ahora mismo hay empresarios que quieren invertir en algunos municipios, como por ejemplo el caso, quizás que más clama, que es el caso de Arona, un municipio turístico, y que el plan esté parado durante tanto tiempo, yo creo que eso es importante que se reactive. Lo mismo con los demás planes generales, es decir, es que sin la aprobación de los planes generales está todo un poco en veremos y se para la inversión y se para la generación de empleo, ¿no? Eso no depende solo de los ayuntamientos. Bueno, depende también depende también de la voluntad política de que se cumplan los trámites que tienen que cumplirse evidentemente para dar todas las garantías, pero que en este caso concreto y que estamos nombrando un caso muy concreto, bueno, yo creo que quitando y salvando quizás alguna parte muy específica de este plan general, el resto del plan general, en este caso el municipio de Arona, porque es el caso que estamos hablando, pues vamos, ya tendría que estar en vigor, porque de hecho hay empresarios que, bueno, pues que quieren seguir asumiendo riesgo y quieren seguir generando empleo y riqueza para esta tierra, ¿no? A veces que se me interprete bien, que no censuro nada, pero a veces las administraciones públicas o superiores a los ayuntamientos, voy a decirlo así, y voy a hablar claro, cabildos, consejerías del gobierno, etcétera, etcétera, están en esa línea de dinamizar. No. Antes preguntaba qué podíamos aportar sindicatos y organizaciones empresariales. Pues yo creo que sindicatos y organizaciones empresariales hemos aportado históricamente mucho en este país. Hemos dado un clima de consenso, de diálogo social que tiene más de 20 años. Y que salvo desencuentros puntuales, en líneas generales ha funcionado bien, le ha aportado estabilidad al país, le ha dado credibilidad en el exterior al sistema económico español, ha favorecido la inversión extranjera. O sea, yo creo que sindicatos y empresarios en este país hemos cumplido relativamente bien con nuestra tarea. Ahora, si uno mira el resto de los factores que inciden en la actividad económica, claro que hay deficiencia. O sea, que tengamos 3 estructuras de administraciones públicas y que dependa de quién gobierne cada una, el nivel de relaciones institucionales entre ellos, es algo que no pasa en ningún otro país del mundo. En todos los países del mundo hay oposición, hay gobierno, luego hay sitios donde gobiernan unos y donde gobiernan otros, pero por encima de eso están las relaciones entre instituciones. Y yo creo que en este país ha fallado eso, ha fallado la modernización de la administración pública, que va bastante más lenta que el resto del país, y esas cosas se acaban pagando. Ha fallado el caos administrativo de no tener transparencia y no saber qué reparto de competencias corresponde a cada administración, al final. Claro, porque eso depende de la mayoría que se necesite para conformar un gobierno. Cuando se necesita determinada mayoría, ese marco crece
Y cuando no se necesita, porque se tiene una mayoría absoluta en determinadas instituciones, pues ese marco decrece. Y ese marco lo tenemos que pactar y tiene que estar a salvo de las contingencias de ese tipo. O sea, ese marco no puede depender de que un partido tenga 3 diputados más o 3 diputados menos. O sea, porque son marcos que afectan a nuestra generación y a la generación siguiente. Son cosas que deberíamos dejar centradas y fijadas para que duren, ¿no? Yo en ese sentido, en lo que son las infraestructuras, o lo que es el turismo en esta isla, afortunadamente, eso hay que decirlo, hay una magnífica relación entre los principales ayuntamientos turísticos, Arona, Deje, Puerto de la Cruz y Santiago del Teide, con el Cabildo y a su vez con el Gobierno de Canarias, mediante un convenio que hemos firmado, entre ellos también Azotel, para la regeneración de los espacios públicos. Y eso, por encima de los colores políticos que tú nombrabas ahora, Carmelo, pues está funcionando, ¿no? Con proyectos, con obras, en fin, que eso va cambiando. Quizás en otros aspectos de la economía esa relación no sea tan clara, pero desde luego el Gobierno, cualquier administración necesita una simplificación clara porque las normas a veces son de muy difícil cumplimiento. Yo a ese respecto quería puntualizar que es verdad, o sea, las administraciones no son nada eficaces. O sea, yo hablo en el día a día, o sea, cualquier ciudadano, estoy hablando de las familias a las que defiendo, que son en este momento 400 familias en toda Canarias, aunque en Canarias somos 70.000, o sea, pero asociadas hay 400, me dicen siempre lo mismo y en estos momentos difíciles es donde más lo ven claro. No son eficientes, no son eficaces, los derivan a sitios que no son, los tienen de un lado para otro y estamos hablando de personas que están viviendo verdaderos dramas. Arturo se refería de que lo peor está por venir o que tenemos lo peor encima, no, lo peor ya están soportándolo las familias de una manera terrorífica. Casos muy sangrantes de familias numerosas, los dos en paro, buscando las pocas ayudas que tienen entre un vericueto de administraciones interminables y de papeleo. O sea que yo creo que ahora más que nunca cuando las administraciones tienen que dar la talla y ser eficientes. Estos días hasta la propia Cáritas estaba hablando de fraccionar y de tal, porque la demanda, digamos, de alimentos básicos en sus comedores, en su tal, pues está creciendo de un modo imprevisible, vamos, es decir, sí. Hemos llegado a una situación que nunca era imaginable ni en Tenerife ni en el conjunto de Canarias, ¿no? Digo, hasta de ahora, vamos. No, además, o sea, los asuntos sociales, que estoy mucho con ellos, en contacto con casi todos los ayuntamientos, sí. Me lo dicen, o sea, están desbordados hasta el punto de que a familias les dan respuestas, como esta mañana que me llama una, era extranjero, le han dicho, mire, váyase a su país, o una señora que se acaba de quedar viuda, con 3 hijos, cásese usted de nuevo. ¿Cómo va a ser eso? Sí, para solucionar su problema económico. Porque con su renta pues no llegaba para un alquiler o para una ayuda de tal, porque se pasaba y la renta eran 700 euros lo que estaba percibiendo, simple y llanamente. Bien, ahí en la respuesta ya se ha dado por parte de don Carmelo Jorge, pero por parte de los demás, ¿quieren agregar algo a eso, a ese esfuerzo que pueden hacer tanto empresarios como sindicatos de cara a un próximo futuro? Yo creo que el encuentro más importante, y para mí un ejemplo, es la Ciudad de la Laguna. En la Ciudad de la Laguna se ha creado un foro en el que participan todas las instituciones, tanto sindicatos, organizaciones empresariales, está Cáritas, está incluso las entidades financieras, y llevan pues desde hace unos meses estudiando situaciones, buscando soluciones a problemas, y de hecho han desbloqueado muchas situaciones. Yo creo que un foro como ese, pero a nivel regional, a nivel insular, en el cual empecemos a identificar frenos y quitarlos y resolver problemas, va a ayudar mucho, y tenemos ejemplos que pueden servirnos. Y para mí una cosa muy positiva es lo que ha pasado en Madrid, es decir, que ya haya un encuentro entre los diferentes diputados de los diferentes partidos y que esto se traslade a Canarias, y que ahora lo que tenemos que conseguirlo hacerlo en Canarias internamente, y que todas las islas pues vayamos juntas a resolver el problema, porque el turismo es un tema regional, es decir, no vamos a resolver el turismo de Tenerife, vamos a resolver un tema del PIB canario, y yo creo que es vital el tanto ir de Tenerife con Gran Canaria, con las islas menores. O sea, aquí es eso, quizás. Bien, enseguida abordaremos la tercera parte de este programa. No se vayan. En Canal 8 y desde Canal 8 el debate sobre Canarias en el debate de la Nación. Nos acompañan, son los protagonistas de este programa,
don Ricardo Fernández de la Puente Armas, gerente de Asotel, don Carmelo Jorge Delgado, secretario de la sección de Economía y Política Sectorial de Comisiones Obreras de Canarias, doña Rosalba González Batista, gerente de la Asociación de Familias Numerosas Más de Dos de Canarias, y don Arturo Escuder Martín, vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife. Hemos tenido dos partes del programa. Ahora vamos con las cámaras a la calle y a ver qué respuestas encontramos a esta pregunta. ¿Qué opinión tiene del debate sobre el Estado de la Nación? Vamos a ver opiniones. Sí, a veces uno comprende unas, otras no y prefiero no comentar nada. Hombre, claro. Eso es lo que deben de hacer. A los que están parados y esas cosas que los amparen un poquito. Para mí está malísimo. Cada una opina como quiera. Pero para mí está mal. Debía de hacer otra cosa, no tanto mentir como está. Las veo sin concretar. Son medidas... Sí, tiene muy buena voluntad y parece que sí, que quiere poner medidas, pero después no concreta nada. No, exactamente después no se ve, es que no se ven luego. A la hora de aplicarlas, ¿qué aplica? Que no. En realidad creo que eran medidas, después ya hay que cambiar esas medidas y bueno, a mí no me convencen mucho, me parece que son unos parchecillos. A mí me da risa. Me parecen muy razonables, coherentes. Creo que lo que no puede hacer el PSOE no lo va a hacer otro partido. Están siendo bastante coherentes y están haciendo la política de lo posible. No están idealizando soluciones magníficas con la varita mágica, ¿no? Pero yo creo que sí se están tomando medidas y bueno, ojalá resulte y sigan adelante. No lo veo muy claro, ¿sabes? Tengo mis dudas con respecto a eso, pero vamos, que si son buenas, pues que bienvenidas sean. Me parece muy bien, o sea, pero que está eso tan mal visto que ya desconfiamos de todo. A mí me parece todo horrible porque no veo solución. O sea que no veo que estén de acuerdo los políticos uno con otro, sino lo que hacen es pelearse y armar la tángana para nada. Porque no lo vemos los ciudadanos, como ellos dicen, el derecho de los ciudadanos no pintamos nada, puro cero. Bien, a veces da la impresión de que predomina el desánimo, de que predomina el pesimismo. También hay alguna valoración, digamos, positiva, las menos. Y bueno, es simplemente pues, un reflejo muy parcial de lo que hay en la calle. Lo que es cierto es, antes ya en distintas ocasiones, de un modo más o menos directo, se ha planteado en esta mesa el cambio que hay o que se aprecia entre, en este caso concreto, la representación de Coalición Canaria y también de los demás partidos canarios en el Congreso, que quiero decir tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, digamos, el entendimiento con la Administración del Estado, ese cambio que ya no de confrontación, que inicialmente ya quiero recordar que don Carmelo Jorge aludía a ese cambio y después también los demás han coincidido. Y luego en esta última parte don Arturo Escuder pues que hablaba de una gran necesidad y es que eso mismo ocurriese dentro de Canarias internamente para solucionar. Lo cierto es que con confrontaciones políticas no da la impresión de que eso no va a ayudar ni a que se cumplan esas medidas que se han introducido o que se han aprobado. Ya sabemos todos que en estos debates las resoluciones que hay no son de obligado cumplimiento, voy a decirlo así. Son recomendaciones que se hacen a los ejecutivos, a los gobiernos de turno, tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito estatal, en este caso concreto las Cortes Generales o el Congreso de los Diputados. Bien, no son de obligado cumplimiento, es decir, no, pero bueno, es importante que se adopten, es importante el clima de consenso que puede haber entre los distintos grupos políticos para plantear esas medidas.
creo que en el caso de Coalición Canaria han sido admitidas todas, o todas las que tenían propuestas, ¿no? Todo este afán o esta práctica del diálogo sí que puede contribuir a que la ciudadanía confíe un poco más en su clase política y en sus clases gobernantes en los distintos escalas. Como no se va a perdonar el asunto es si se sigue practicando el partidismo, digamos, yo diría ese partidismo en momentos delicados, en momentos graves de situación familiar, de situación económica, en el que los representantes de la ciudadanía, en lugar de atender esas necesidades, se dediquen a darse leña unos a otros, y perdón por la expresión. Hecha esta reflexión, que me ha durado bastante, yo sí quería, animarles a que ustedes continúen el debate, en el sentido de que, bueno, a pesar de los datos tan negativos y tan graves para el archipiélago, el que puedan ustedes hacer, digamos, sugerencias, o que puedan ustedes aportar ideas para colocar el que Canarias sí que está siendo atendida en el conjunto del Estado. ¿Es así o no es así? Sí. A ver, yo creo que lo que perciben los ciudadanos, y ha quedado relativamente claro, es que da la sensación de que quien pretende solucionar la crisis está con un vaso intentando sacar agua del mar, ¿no? O sea, ninguna institución por sí sola, ninguna administración por sí sola, ninguna decisión que se tome en un solo ámbito puede generar una salida de la crisis. Para salir de la crisis, todas las instituciones, desde el gobierno central, es que se hace a nivel internacional. O sea, hay un foro, el G20, que establece medidas, luego la Unión Europea las traslada al ámbito europeo. Hemos conseguido salvar el escollo que había a nivel estatal, y lógicamente eso hay que trasladarlo hasta el ayuntamiento. O sea, hay que vertebrar las medidas desde arriba hacia abajo, porque si no es que los esfuerzos se pierden. Vamos a ver, cuando se habla de confrontación política, yo creo que lo que percibimos es que hay más interés en rentabilizar la crisis que en solucionarla, en que la crisis contribuya a cambiar de gobierno a nivel estatal, por parte del PP con respecto al PSOE, a nivel canario con respecto al PSOE del gobierno coalición PP. O sea, la sensación que percibimos es la de que la crisis es una especie de pretexto para permanentemente intentar, y que además en democracia es legítimo intentar cambiar de gobierno. Lo que pasa es que hay cosas que están por encima de eso, que son los intereses concretos de los ciudadanos que están en una situación de desesperanza. Si luego vemos que se articula una medida y que quien tiene que gestionarla tarda 6 meses en gestionarla, por ejemplo, lo que hacía el otro día el alcalde de Santa Cruz de declarar el estado de emergencia social, para acelerar la tramitación de las ayudas. O sea, estemos en crisis o no estemos en crisis, cuando un ciudadano está en una situación de emergencia social, lo que no se le puede hacer es atenderlo dentro de 9 meses. O sea, si hay que retrasar otras cosas 9 meses, que se retrasen otras cosas, pero si un ciudadano está en esa situación, si alguien le pide ayuda cuando usted va por la piscina municipal y hay alguien ahogándose, usted no le puede decir, espere ahí que vuelvo dentro de 3 días, porque a los 3 días lo que se va a encontrar es una persona ahogada. O sea, eso es lo que desde mi punto de vista habría que articular. ¿Qué medidas? Pues yo creo que a corto plazo en Canarias podemos tomar 2 medidas. Uno, intentar que la oferta hostelera no se nos baje por debajo del 70%, porque si destruimos empleo en el sector de hostelería no hay posibilidad de salir de la crisis. Y 2, reactivar la obra pública. En el corto plazo hay pocas medidas más que tomar, pero en el medio plazo sí que hay medidas para tomar, lógicamente. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Carmelo, en el sentido de que no puede ir un ciudadano a reclamar una ayuda y decirle venga usted dentro de 9 meses, porque como me decía esta mañana mi una familia, mire, yo tengo que comer ahora. Dentro de 9 meses también, por supuesto, pero ahora si me muero de hambre, dentro de 9 meses no voy a estar aquí. Entonces, denme ahora ustedes soluciones, ¿no? Por ejemplo, las familias numerosas pedimos algo tan sencillo como a nivel, por ejemplo, de ayuntamientos, el tema de que los ayuntamientos se comprometieron en la Ley de Haciendas Locales hasta un 90% reducirnos el IBI, por ejemplo, hacer bonificaciones en el recibo del agua. Tenemos en el tema de transporte que en el Real Decreto del 2008, el 2 de diciembre de 2008, salió en el que, bueno, en el transporte, ayudas para las familias numerosas, por ejemplo, nosotros en el interurbano. Tenemos el tranvía y las guaguas en el interurbano, en el que se nos aplicara un descuento y tuviéramos nuestro bono especial de familia numerosa como tienen los estudiantes. Todavía en todas esas cosas estamos a la... No se ha cumplido. Los ayuntamientos, muchos desconocen estas medidas del IBI y del agua, las desconocen, y otros ni siquiera las aplican. Muy pocos, Santa Cruz, Laguna, Tegueste y pocos más puedo nombrar. Y así hay muchísimas medidas que hemos propuesto, que están ahí, que en la península y muchas comunidades españolas ya se están aplicando y se están poniendo las pilas, y aquí todavía estamos esperando, pues nada, a que la cola sea interminable de asistencia social.
Yo creo que este momento es un momento para buscar consenso, es decir, dejar y aunque es difícil, pero claro, los partidos políticos tienden a cada uno, tienen sus programas, a hacer su política y al intentar el que está quedarse y el que no está quitar al que está. Es decir, ese es el juego normal de la política. Pero en este momento de esta situación tan complicada, yo lo que creo que hay que intentar dejar un poco aparte esos partidismos y el buscar un consenso en las medidas y que bueno, pues sea un acuerdo de todas las fuerzas políticas, pues tanto la que está en el Parlamento de Canarias como a nivel nacional, como en el Cabildo, en los ayuntamientos, para intentar buscar soluciones. Yo coincido con Carmelo, es decir, ahora mismo lo que hay que intentar es que las ocupaciones medias de rentabilidades del sector turístico, bueno, pues no bajen por debajo de un cierto umbral porque estamos destruyendo empleo en el sector turístico. Yo creo que a ninguna empresa perder su capital humano en el cual se ha invertido y que es uno de sus mejores activos, porque el servicio es uno de los mejores activos que tiene cualquier empresa y el personal evidentemente lo es, pues es un drama, ¿no? Perdone, don Ricardo, es cierto, pregunto, de que en la actualidad ya ha habido cierre de bastantes hoteles en Canarias. ¿Han cerrado? ¿O es más el rumor? No, vamos a ver, hay algunos hoteles que han cerrado, pero algunos ya lo tenían previsto, porque y además han cerrado en esta época, mayo-junio, que tradicionalmente en Canarias desde siempre ha sido la de peor ocupación, porque es el cambio de temporada entre el invierno y el verano. Y luego ha habido otros complejos que, bueno, pues que ante la situación de bajas ocupaciones, pues lo que han dicho es decir, vamos a cerrar estos meses, vamos a dar vacaciones al personal y volvemos en unos meses. Yo creo que, bueno, no es una medida tan traumática, si en otras zonas de España ocurre que si cierran 5 y 6 meses y no pasa nada, ¿no? Lo que pasa es que en Canarias quizás no hemos estado acostumbrados a este tipo de medidas. Muy bien, se nos ha ido el tiempo, solo queda para una última intervención, en la cual yo les ruego que sinteticen, que no se deje nada en el tintero, de aquello que hoy querían ustedes decir a propósito de este tema, y por lo tanto que sinteticen en esta última exposición pues aquellas cosas que hayan quedado pendientes o que quieran ustedes subrayar de un modo especial. Don Arturo. Es muy difícil sintetizar, pero quizás hay un tema que no hemos comentado y sí me gustaría comentar, que es el tejido empresarial en Canarias. Es un tejido empresarial de pequeñas empresas, de menos de 5 trabajadores, el 90%. Y es muy importante en estos momentos el que le llegue liquidez a estas economías. Es decir, hay gente que está intentando aguantar pensando que esto va a durar un cierto tiempo y yo creo que a través del Gobierno de Canarias, a través de las medidas que se pueden sacar del Gobierno central, acelerar en la medida de lo posible el que le llegue liquidez a la pequeña zapatería, a la librería, a la gente, porque el reactivar el consumo, el que todos nos veamos más contentos cuando vamos por la calle, yo creo que va a ser síntoma de que las cosas nos van mejor, ¿no? Y para terminar, yo creo que el resumen es el que dije al principio, es decir, tenemos que estar contentos con el resultado de lo que ha pasado en Madrid y lo importante es que esto lo traslademos a Canarias y que todas las instituciones en Canarias, como decía Carmelo, desde el Ayuntamiento a los cabildos, al Gobierno autónomo, hagan, digamos, en este proceso un acuerdo de consenso y para ayudarnos a salir del tema. Muchas gracias, don Arturo. Don Ricardo. Bueno, yo, terminando con las palabras que acaban de decir, yo creo que la gran tarea que tenemos por delante es la de buscar ese consenso, ¿no? Es decir, yo creo que por sacar una lectura positiva, aparte de las que ya se han nombrado del debate del Estado de la Nación, es quizás ese cambio de tono entre Canarias y sus relaciones con el Estado. Yo creo que ahí, bueno, pues habrá que esperar a ese Consejo de Ministros, a esos próximos meses, a ver las medidas. Yo creo que hay medidas pueden haber muchas, ¿no? Pero quizás hay algunas como son esas facilidades a las pymes. Yo creo que las pymes, nuestra gran parte de nuestro empresariado son pymes y tienen ahora auténticos problemas en los pagos de la seguridad social, en tener liquidez y ahí hay que buscar medidas efectivas, aplazamientos en los pagos, sin recargos, medidas concretas que ayuden a que las empresas puedan seguir funcionando y sobre todo que no despidan personal, que yo creo que ese es el trama. Por otro lado, y desde el punto de vista meramente turístico, yo creo que Canarias necesita tener una cogestión en los aeropuertos canarios. Son nuestras puertas de entrada, dependemos del turismo y tenemos que tener más voz en los aeropuertos.
para medidas como por ejemplo de las tasas aeroportuarias y una mayor promoción para el destino a Canarias con el gobierno del Estado. Yo creo que ahí hay que incidir más en esas líneas específicas, en ese plan que ha anunciado el presidente del gobierno Zapatero, que Canarias pues tenga una mayor promoción, porque bueno, otras zonas también lo pueden mandar, como Baleares ha pedido también el tema de las tasas, pero nosotros nos jugamos mucho con el turismo. Y finalmente yo creo que la simplificación administrativa es una de las grandes tareas que este gobierno de Canarias pues ya ha anunciado y se están dando pasos, pero yo creo que hemos legislado en exceso en Canarias y muchas veces la maraña legislativa no nos deja ver el horizonte. Muchas gracias, don Ricardo. Don Carmelo, Jorge. Sí, yo en cualquier caso lo que sí creo que debemos hacer para terminar es combatir cualquier mensaje de derrotismo o de desánimo. O sea, tenemos recursos más que en ningún momento de la historia de la sociedad de Canarias. Tenemos una sociedad civil organizada, tenemos una administración que es lenta pero llega a todos lados. O sea, tenemos miles de jóvenes que son probablemente nuestro mayor base a la hora de afrontar un proceso de diversificación. Tenemos recursos, tenemos niveles de responsabilidad civil, tenemos a mucha gente trabajando en la salida de la crisis, no solo de las instituciones, sino de la sociedad civil organizada, y más tarde o más temprano saldremos de esta. Lo fundamental, porque las crisis en el sistema económico son inevitables, más tarde o más temprano acaban apareciendo, lo fundamental es que aprendamos de esta para no repetir los mismos errores en la siguiente y que esto nos sirva de aprendizaje para construir una sociedad con un crecimiento más equilibrado, no dejando sectores descolgados y, en mi opinión, haciendo especial hincapié, ya lo decía antes Rosalba, en proteger la unidad familiar, la tradicional y las nuevas que puedan surgir como mecanismo de inserción social y de generación de futuro. Muchas gracias, don Carmelo. Jorge, doña Rosal. Yo pediría un poquito de, o sea, no un poquito, sino bastante de realismo, que no nos vendan humo. La gente ya está cansada de humo, quiere llegar a un sitio y que le han dicho, esta medida está, esta política se va a llevar a cabo y quiere verla en su familia tal cual reflejada. Y un poquito que en España dejemos ya de confundir tener familia con precariedad. Yo creo que ya está bien, o sea, miremos alrededor de los países europeos que van por otros derroteros, se han dado cuenta, han llegado a un nivel de crecimiento, no había relevo generacional y han tomado medidas, han sido realistas y las han tomado y las han llevado a cabo. Y yo pediría a ese Consejo de Ministros que va a venir aquí lo que simple y llanamente prometió su presidente, y es llegar a la media europea de prestación por hijo a cargo al mes de 100 euros, que es la media europea. Muy bien, pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias a quienes han participado desde la calle con sus opiniones, y nada más, queda abierto el debate fue el debate de la Nación, digamos, fue en el Congreso de los Diputados, pero el debate entre la ciudadanía va a continuar. Tras nuestro agradecimiento, pues sobre todo recomendar esa llamada al esfuerzo que aquí se ha hecho, esa llamada al consenso que aquí se ha hecho, a la colaboración mutua de todos los organismos, de todos los agentes económicos, sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso sí, despedirnos recomendándoles que si desean ponerse en contacto con nosotros, háganlo a través del correo electrónico que tienen aquí, en este momento en pantalla. Reiterar nuestra gratitud y desearles, como siempre, a todos ustedes y a todos los que nos siguen, los programas y este programa, el que sean felices siempre en la medida de lo posible.